Capítulo 50. La batalla por la Ciudad de México. Combate urbano y guerra de información. 8 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, una calle de la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. La Ciudad de México llevaba una semana en una situación en la que los disparos se escuchaban las 24 horas del día, aunque la sensación de escuchar disparos todos los días no era del todo nueva. Las unidades enemigas del tamaño de pelotones se habían vuelto más frecuentes en penetrar la línea del frente e ingresar a la ciudad, y los ataques esporádicos a camiones que transportaban suministros al frente se habían vuelto comunes. Como resultado, en las áreas urbanas deshabitadas después de la evacuación de los ciudadanos, se libraban batallas por doquier entre el ejército mexicano y el ejército de Estados Unidos que realizaban operaciones de limpieza, y las fuerzas invasoras del Sacro Estado de Dasman. En cuanto a si la presión en el frente se había aliviado, la respuesta era negativa. Aunque las ofensivas continuas día y noche habían cesado, los ataques a gran escala se repetían de forma irregular, y la línea del frente podría colapsar en cualquier momento. En medio de esta situación, un pelotón del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, acompañado por un vehículo blindado M1281, patrullaba una calle un poco alejada del frente. El estruendo de la artillería en el frente era lejano, pero el entorno estaba lejos de ser silencioso, con helicópteros sobrevolando y disparos de fusiles y explosiones audibles en los bloques cercanos. En una misión de patrulla como esta, se podría esperar que algunos estuvieran bromeando, pero todos vigilaban los edificios circundantes con ojos serios y sin hablar innecesariamente. Normalmente, las unidades que se infiltran en la retaguardia para realizar sabotajes evitarían el combate con las fuerzas regulares y apuntarían a las unidades de suministro y a los puntos de concentración de material. Sin embargo, los enemigos atacaban a cualquier persona que encontraran por reflejo. Como resultado, se habían producido numerosos incidentes de familias no evacuadas masacradas, pero, además, el ejército estadounidense y el ejército mexicano sufrían numerosas bajas por ataques sorpresa. El hecho de que las armas portátiles del enemigo tuvieran la potencia de fuego de una granada o un cohete antitanque también contribuía a la escalada de bajas, pero, afortunadamente, se sabía que no podían disparar ráfagas, por lo que la contención era fácil una vez que eran localizados. Sin embargo, también había problemas después de la contención. Algo se movió en el segundo piso del edificio al final, adelante. Alto. Dispersarse. El M1281 intentó buscar con el sensor térmico infrarrojo, pero informó que no había respuesta. ¿Lo volamos? Sería problemático si es otro civil no evacuado. Hace 2 días ocurrió un incidente en el que después de disparar indiscriminadamente granadas de 40 milímetros contra una casa que no respondía a la llamada, el pelotón irrumpió y encontró a 4 mexicanos muertos adentro. Afortunadamente, fue el ejército mexicano el que lo hizo, y los 4 no eran residentes de la Ciudad de México, sino saqueadores, por lo que el asunto se calmó bien. Sin embargo, era un incidente que podría haberse convertido en un problema grave por un pequeño error. Aunque la opinión de las tropas en el terreno, que patrullaban noche y día, era que la culpa era de quienes no habían evacuado, a los periodistas que escribían artículos en la retaguardia y a los políticos no les importaba. Somos el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La entrada de civiles está prohibida en esta área. Salgan inmediatamente con las manos detrás de la cabeza. Si no salen, serán considerados hostiles y atacaremos. Se emitieron advertencias por altavoz en inglés y luego en español. A mitad de la advertencia en español, un orbe de luz azulada salió disparado por la ventana del edificio, impactó en el M1281 y explotó. Contacto enemigo. Todos se dispersaron y se cubrieron detrás de los edificios, por lo que no hubo heridos. Todos comenzaron a devolver el fuego con fusiles y ametralladoras. Aunque el M1282 parecía poder seguir moviéndose, la torreta no tripulada montada en la parte superior del vehículo parecía estar averiada y se había silenciado. Varios orbes de luz azulada más volaron y explotaron en los edificios y el pavimento, pero parecían no tener puntería. Sin embargo, dado que todos estaban equipados con M27 y Aro M249 Minimi, la potencia de fuego de supresión era tremenda, a pesar de ser de 5,56 milímetros. Cualquiera que asomara la cabeza tranquilamente se convertiría en una granada de mano reventada. Alto al fuego. Hold fire. Un M249 disparó un Dadada justo cuando todos los demás habían detenido el fuego, como si alguien se hubiera equivocado al dejar de aplaudir, y el ambiente se quedó en silencio. El líder del pelotón indicó con un gesto de la mano que avanzaran.
Avanzaron usando el M1282 como escudo, mientras vigilaban los alrededores. Finalmente, llegaron frente al edificio acribillado a balazos. «Usen granadas», indicó con señales de mano que lanzaran granadas al mismo tiempo. «Frag out». Al grito del líder del pelotón, varias granadas M67 con las palancas de seguridad volando fueron lanzadas y entraron por las ventanas del primer y segundo piso del edificio. Después de una pausa, ocurrieron varias explosiones en el interior. Asalto. Ignorando la puerta que ya no servía debido a los disparos y las explosiones, varios hombres entraron en el edificio. Asegúrense de que el enemigo esté muerto. Patearon un objeto parecido a un bastón que parecía ser un arma lejos del enemigo caído y lo pincharon o patearon con la boca de sus fusiles para asegurarse de que no se moviera. Todos muertos. Dicho esto, el enemigo que yacía en el suelo se movió detrás del cabo. Evacúen todos. Que el santo Dasman me guíe. El soldado enemigo se inmoló con un destello de luz azulada, acompañado de un grito que los soldados estadounidenses no entendieron. La pérdida causada por la guerrilla que se inmolaba, si no era neutralizada definitivamente, era una preocupación. Sin embargo, el hecho de que rara vez pudieran capturar a alguien a pesar de necesitar información también preocupaba al ejército estadounidense. 8 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, lugar desconocido, estado de Sinaloa, Estados Unidos mexicanos. En una zona a la que la gente común no se acercaba, había un complejo de edificios rodeado por vallas de tela metálica y alambre de púas. A todas luces parecía un campo de detención, y alguien con más conocimiento habría notado la relación con los sitios negros que Estados Unidos había construido en Guantánamo y Arabia Saudita. Todos los soldados enemigos capturados en la batalla urbana de la Ciudad de México debían ser evacuados a un centro de detención, pero su rastro se perdía abruptamente al salir de la Ciudad de México. Oficialmente, se decía que eran enviados a un centro construido en una base militar estadounidense en un lugar desconocido, pero en realidad estaban detenidos aquí. Por el momento, su número era reducido, menos de 10, pero eran una valiosa fuente de información. Como no se podía cumplir el Convenio de Ginebra, y aprovechando que no se reconocía al enemigo como nación, se les daba el mismo trato que a Al-Qaeda o al ISIS, y se les sometía a interrogatorios/torturas avanzadas. Sin embargo, la prioridad era descifrar su idioma, por lo que, por ahora, la sala oscura sin ventanas no se estaba utilizando. ¡Qué día tan bonito! Señor Langley. Un hombre con una camisa hawaiana y gafas de sol se dirigió al hombre de traje y corbata, que resultaba inapropiado para el lugar. Parece que usted ha estado bebiendo desde la mañana. Me da mucha envidia. El hombre del traje habló sin mover un solo músculo de su rostro. Debe perdonarme por esto. Es que no tenemos nada que hacer. Me volvería loco si no bebo, llamo a mujeres y hago ruido. Gracias a que la ruta sudamericana desapareció, nosotros estamos más tranquilos. El hombre del traje bufó con desprecio. No diga eso, señor Langley. Ahora estamos en una relación de cooperación, seamos amigos. Originalmente, los sitios negros se construían en lugares donde no se podía imputar un crimen por lo que se hiciera. Guantánamo en Cuba, bajo un gobierno militar, o Arabia Saudita, donde se podía operar legalmente, eran ejemplos típicos. En algunos casos, se entregaba a los detenidos a las agencias de seguridad saudíes. La brutalidad de estas últimas era tal que la tortura en los sitios negros parecía un juego de niños. Algunos terroristas, al ser amenazados con la entrega, orinaban sus pantalones y contaban todo lo que sabían. Por lo tanto, la situación habría sido más fácil si Cuba estuviera disponible, pero desafortunadamente, al ser una nación insular, había volado al área del archipiélago. Como era demasiado problemático transportarlos a un lugar tan lejano, pensaron, ¿dónde podemos encontrar un lugar? Y llegaron a la conclusión de que había gente con mala reputación por su crueldad, fuera del control del gobierno, cerca de allí. Así se construyó este sitio negro. Ah, y por favor, deje de llamarme señor Langley. La sede ya no está allí, y sobre todo, solo soy un turista que vino de América. ¿Un turista que viene a viajar en este momento? Incluso si no fuera así, los estadounidenses comunes vendrían a un lugar como este. El hombre del traje fulminó con la mirada al hombre de camisa hawaiana que hablaba en tono de broma. Aún así, ¿cree que la Ciudad de México estará bien? ¿Le preocupa el gobierno mexicano? El gobierno no me importa. Pero este es nuestro país. ¿No es natural querer darles una lección a esos idiotas que entraron con los dos pies puestos?
El hombre de camisa hawaiana se rió, pero sus ojos no se reían. Si llegara la situación en la que usted tuviera que tomar un arma para luchar contra el enemigo, no solo México, sino también Estados Unidos habría terminado. Probablemente. Por eso estoy cooperando con ustedes. Asegúrese de sacarles la información del enemigo. Dicho esto, el hombre de camisa hawaiana se alejó tambaleándose como un borracho. El problema es que son un problema anterior a eso. El hombre del traje suspiró al recordar a los detenidos que seguían gritando las mismas cosas como locos. Fin del capítulo 50. El link a la historia del autor estará en la descripción.